Te bendiga, bienvenidos a este jueves de oración, de altar, de intimidad, un jueves dedicado a la oración, a la palabra, a la intercesión, a la adoración a Dios. Así que bienvenidos a todos los hijos de la casa de Mir y a todo hermano que se conecte de alguna parte de Argentina o de algún país vecino o de algún país lejano. Bienvenidos, que el Señor esté con cada uno de nosotros y su gracia nos ayude cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Así que en la tarde de hoy, continuando con la serie de enseñanza, con el módulo 2 del poder del reino, estamos viendo las segundas características de la señal profética del verdadero Mesías según Isaías 11:2, y es el espíritu de sabiduría. Ya hemos visto el espíritu del Señor como primera señal y ahora la segunda es el espíritu de sabiduría, y vemos cómo este espíritu de sabiduría obró y actuó a través del Señor Jesús. Una de las cosas que él utilizó la sabiduría fue para responder cuando querían atraparlo en alguna tetra, en algún tipo de pregunta engañosa, en algún tipo de pregunta malintencionada. Entonces la sabiduría en el Señor daba respuestas que los ponía a pensar, y eso hablamos el jueves pasado, cómo la sabiduría, una respuesta de ella, en vez de entrar en conflicto, genera una reflexión, eh, permite que la persona quede pensando, como el Señor dejaba a los fariseos, esas preguntas capciosas y engañosas. El Señor sabía lidiar con ellas, pero nosotros no sabemos muchas veces y actuamos más por impulsos y actuamos más por emociones, y entonces necesitamos que el espíritu de la sabiduría también nos gobierne. Y en este caso y en este día quiero que prestemos atención como una palabra de sabiduría, una instrucción, que ahora la vamos a ver en forma de enseñanza en la boca del Señor Jesús, te trae gobierno. Una palabra de sabiduría te pone a gobernar lo ingobernable, te pone a sujetar lo insujetable, te pone a detener lo indetenible. Naturalmente dice que el viento no se puede detener, que uno pone la mano al aire y que el viento siempre se escurrirá de tus manos. Otra de las cosas dicen que si tomas agua en tus manos se terminará escurriendo entre tus dedos. Y hay cosas que parecen indetenibles, hay cosas que parecen que no se pueden contener, hay cosas que parecen que nunca podrán resistirse, pero una palabra de sabiduría te añade la capacidad de gobernar lo imposible. Una de las cosas que gobernás es tus emociones impulsivas y muchas veces a flor de piel. Así que quiero que leamos las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 25 al 33. Vamos a leer casi completo, solo un verso va a quedar fuera de esta lectura del final del capítulo 6 de Mateo. Esto es parte del Sermón del Monte del Señor, donde da esas instrucciones, esas enseñanzas de la doctrina cristiana. Así que todo hijo de Dios debe tomar en serio estas enseñanzas de sabiduría del Señor. Y dice acerca, hablando de la ansiedad y de los afanes, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Eso es una pregunta que vamos a tener en cuenta. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando tengo sabiduría, lo que me preocupaba, ahora me ocupo de darle una correcta administración. Eso hace la sabiduría. Antes de una palabra de sabiduría tenía una preocupación, tenía ansiedad, tenía una preocupación que ya estaba volviéndose un ataque físico a mis pensamientos y a mi cuerpo, como estrés, como miedos, como temores empezaban a aparecer en mi mente, imaginándome cosas que aún no habían pasado, pero exagerando mi imaginación a cosas que pasarían si no logro encontrar la solución. Y el Señor dice una palabra de sabiduría, nos dice en esta noche una palabra de su sabiduría. Te cambia de preocupado a alguien que está ocupado en resolverlo. Porque la palabra justamente preocupación tiene que ver con alguien que está anticipadamente con el sentimiento que debería tener mientras se ocupa a resolverlo. Entonces, preocupado es alguien que todavía no está ni en el día, ni en el momento, ni en la hora, ni ante la situación que necesita resolver y ya está sintiendo los sentimientos y las emociones negativas de un momento que todavía no llegó. Y eso también da como significado la ansiedad. La ansiedad es el exceso de preocupación por el futuro. La ansiedad es el exceso de preocupación por el futuro, cosas que aún no han llegado, ya estoy sufriéndolas. Y eso genera justamente grandes efectos en el corazón y en el cuerpo. Hace unas semanas, previamente a la celebración de la fiesta de Pascua, había oído un video donde un médico de ya hace bastantes años, de mucha experiencia, le hacen la pregunta cuál era la causa de las enfermedades del siglo XXI y el médico empieza a hablar sobre que él descubrió que hay dos causas o dos causantes de las enfermedades que se pueden descubrir y que una de las cosas es el estrés y otra es el ego. Y a mí me sorprendió cuando dijo ego, porque el estrés lo tenía conocido, pero cuando le agregó ego y él empezó a explicar cómo empieza a trabajar estas dos en el cuerpo, las hormonas y las glándulas que activan, que empiezan a producir, por ejemplo, adrenalina de una forma exagerada, que es lo que empieza a tener al cuerpo en un estado de temor y de escape continuo y empieza el cuerpo a alterarse, porque la adrenalina es buena en una medida cuando tengo que hacer algo urgente, pero no puedo estar todo el día bajo adrenalina, porque es una sustancia muy intensa que termina hiriendo y lastimando el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo es como que percibe que todo el tiempo está ante un temor, ante un miedo, ante una urgencia y se prepara para escapar, se prepara para correr. La adrenalina y las hormonas que activa, las glándulas que activa justamente la mente, hace que, por ejemplo, niveles de sangre no segreguen a otros miembros del cuerpo o a otros órganos, porque el cuerpo empieza a reducir la utilización de energía para enviarla, por ejemplo, a los pies, para salir corriendo y correr en altas velocidades. Y eso obviamente empieza a producir un mal funcionamiento en los órganos vitales, en los órganos secundarios, en otros miembros del cuerpo, porque se están negando a la sangre que necesitan para darle fuerza a los pies, porque piensan que hay que correr, piensan que hay que escapar, y eso es lo que la preocupación está haciendo, está quitándole fuerza a tu fe para ocuparte y se la está poniendo a las emociones para entristecerse, para sufrir, para incomodarse, para tener miedos, cuando en realidad la fuerza tendría que estar en la fe y tendría que estar en la confianza, y la sabiduría lo que viene a hacer es a ordenarte. Una persona así, creo que alguien podría decir, pastor, esto es algo que tenemos todos los humanos y todos los días nos pasa, de que tenemos preocupaciones, hay cosas que por ahí no las esperábamos y de repente surgen, cosas que arreglar, una economía que pagar que no estaba dentro de la contabilidad del mes, una compra que hay que hacer, algo que se rompe en el auto, algo que se rompe en la casa, no sé, algo que pasa con los hijos, que hay que comprarle de urgencia
una zapatilla, hay que comprarle de urgencia algún útil del colegio, hay que comprarle de urgencia un libro, hay que hacer algo con urgencia y esas urgencias se pueden entender. Pero uno no puede vivir preocupado toda la vida. Uno tiene que ocuparse de resolver las cosas. Y la palabra es clara cuando dice que todo lo que está debajo del cielo tiene su hora y tiene su momento. Y tenés que tener esa palabra de sabiduría en tu corazón y no olvidarla, porque aunque podamos decir amén ahora y escribir aménes en el chat, ¿qué pasa? Mañana cuando tengo una preocupación, voy a volver a preocuparme en vez de ocuparme. Entonces tengo que disciplinar mi corazón a la sabiduría. Y la sabiduría dice que nace de un corazón temeroso, respetuoso, adorador, que da dignidad y honra al Padre. Un corazón que adora y respeta y obedece y le cree al Padre. Entonces la sabiduría en ese corazón le puede hacer recordar lo que acaba de ser enseñado. Y le diga, tranquilo, todo esto que está viniendo tiene una hora y tiene un momento de ocupación. Solamente dedícate a adorar a Dios, a ocuparte de lo que hoy te puedes ocupar. Y cuando llegue el momento de ocuparte de estas cosas, el Padre proveerá una instrucción que te hará gobernarlas. Pero cuando vos empezás a preocuparte antes de tiempo, vos te esclavizás debajo de esa situación. Por eso sos un esclavo de la situación. Y el día domingo te enseñé que hay una libertad de los esclavos, que hay una señal en el cuerpo por amor al Padre. Uno es liberado de la esclavitud y se convierte en un hijo. Entonces tenés que aprender a liberarte de estas esclavitudes donde la gente se somete a las preocupaciones, se somete a las situaciones que aún no puede resolver y que queda a la merced, a la suerte de lo que esas situaciones puedan llegar a hacer con ellos. Pero una palabra del Señor de sabiduría nos pone a gobernarla, la pone debajo de nuestras manos, la pone debajo de nuestra administración, la pone debajo de nuestras capacidades, porque su instrucción hace que lo que venía sobre mí en temor, en ansiedad, en miedo, ahora quede debajo de mí, gobernado por su palabra. Y eso para mí es maravilloso. Y Jesús, dando la doctrina cristiana, habla sobre esta problemática porque Él da una palabra de sabiduría a los problemas diarios que nos encontramos, porque todos estamos siempre pensando lo que necesito tener y lo que necesito obtener. Y por eso la ansiedad me lleva a no tener control de lo que está ocurriendo y exagero mis pensamientos con cosas imaginarias que pueden llegar a suceder, pero que en realidad no están pasando. Pero el miedo me lleva a imaginar que puede ser mi realidad. Y miren, algunos pueden llegar a pensar que es el fin de su economía, que es el fin de su familia, que es el fin del ministerio, que es el fin hasta de su existencia. Algunos llegan a pensar que si no logran tomar eso, es el final de su existencia. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo alguien puede pensar de que si algo no se resuelve de inmediato porque así lo quiere, va a terminar su vida, o su familia va a terminar, o el ministerio va a dejar de existir, o su economía va a desaparecer? Pero esos son los puntos de exageración que alguien tiene cuando está gobernado bajo la preocupación, cuando está gobernado, está esclavizado por las amenazas de la preocupación. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta tener el control, a todos nos gusta tener las riendas tomadas en las manos para sentir que si algo pasa puedo girar hacia una dirección. Pero ¿qué pasa? Sin sabiduría, aunque seas capaz de poner las manos, tampoco sabrás darle dirección, porque yo he visto gente tener en sus manos volantes de auto, tener maniobros de bicicletas o de motos, y cuando no saben qué hacer, han dado instrucciones y han tomado decisiones malas, y aún, aunque tenían bajo su mano el control, terminaron chocando, terminaron haciéndose daño, terminaron provocando un accidente. No pudieron evitar lo inevitable. Así que acá no se trata de tener en tus manos el control. Se trata de que por sabiduría que Dios nos da, uno sepa qué hacer cuando tengo las manos sobre alguien o sobre algo. Hay gente que quiere recibir, no está mal, yo también quiero recibir, yo también busco cosas de Dios. Pero yo te pregunto, ¿qué harías en tus manos si Dios te pone una familia?
¿Qué harías con tus manos si Dios te da una economía? ¿Qué harías en tus manos si Dios te da un ministerio? ¿Qué harías en tus manos si Dios te da una salud recuperada? ¿Qué harías en tus manos si Dios te da una propiedad? ¿Qué harías en tus manos si Dios te da una empresa? ¿Qué harías en tus manos si Dios te da unción y dones? ¿Qué harías en tus manos si Dios te pone gente a cargo? ¿Qué harías? Porque podés poner las manos, pero si esas manos no tienen sabiduría, van a dar direcciones equivocadas que van a llevar a la catástrofe, van a llevar a la ruina y a los accidentes que pudieron ser evitables si fueran manos que trabajan con sabiduría. Así que el Señor acá nos dice algo interesante. Cuando una palabra de sabiduría viene de Dios, esa instrucción que me manda el Señor a hacer se vuelve el gobierno sobre lo que me quería gobernar, se vuelve el gobierno sobre lo que me quería sujetar, se vuelve el gobierno sobre aquello que me quería infundir emociones negativas, y de repente una palabra de sabiduría me cambia de posición. Paso de cobarde a valiente. Paso de alguien que estaba confundido a alguien que tiene entendimiento. Paso de esclavo a ser señor de la situación. Porque una palabra de sabiduría me cambia de posición. No solamente me hace poner las manos sobre la situación, sino que me hace darle la dirección correcta. Y cuando le doy la dirección correcta, entonces estoy ocupándome de que aquello que venía contra mí se vuelve a favor mío. Pro shakantere preya. Pro shakata rama gentoro proya. Levanta tu mano un minuto ahí y declara conmigo en la fe: lo que venía contra mí se volverá a favor de mí. Lo que venía contra mí se volverá a favor de mí por la palabra de sabiduría del Padre que voy a obedecer y voy a creer. Estaba teniendo miedo y ahora de repente una palabra de sabiduría que oigo y que le creo al Padre me vuelve valiente y me sobrepongo a la cobardía. De repente era alguien confundido y una palabra de sabiduría me hace sobreponerme a la confusión y soy un entendido. Y de repente era un esclavo de preocupaciones, de imposibilidades, de cosas que me superan en un montón de lados. Pero una palabra de sabiduría me posiciona y me hace sobreponerme a la esclavitud y a ser señor de la situación. Oh, y ese cambio de posición viene si tengo oídos para oír a Dios. Porque muchas veces estamos expuestos a ambientes de revelación, a ambientes de sabiduría, a ambientes de la voz de Dios, permitiéndose oír, pero el que no tiene oídos para oír no va a saber cómo ni dónde poner las manos y tampoco qué dirección darle, y aunque tenga todo en la mano, terminará destruyéndolo todo y quedándose sin nada. Por eso no pongas tu confianza con lo que tenés en la mano, porque aún lo que tenés en la mano, si no tenés la sabiduría que Dios otorga para darle el uso, darle la dirección y la inversión necesaria, aún que lo tengas en la mano, lo podés perder. Hay un dicho popular que dice: mejor pájaro en mano que 100 volando. Y la gente cree que si porque algo ya lo tiene, ya será para siempre de él. Alguien cree que porque ya lo tiene, ya será para siempre, y se equivocan y se olvidan de una función importante a lo que ya se tiene, que es la administración. Y todo lo que se tiene en la mano ha logrado permanecer de generación en generación, o ha terminado perdiéndose de una generación a otra, de acuerdo a la administración que le dieron. David administró el reino de Israel por instrucciones de los profetas y la sabiduría que él también obtuvo en la intimidad con Dios. Eso aún no lo llevó a cometer errores, pero sí a reivindicarse de ellos y volver a tomar la posición como corresponde. Él logró permanecer en el reinado y darle una dirección gloriosa a Israel. Cuando el reino pasa a las manos de su hijo Salomón, quien le heredó el trono, durante primera parte del reinado y vida de Salomón, bajo el espíritu de sabiduría que Salomón tuvo de Dios, que era admirada y reconocida por los reyes de las naciones y que venían a buscar su consejo y a tomar modelo del reino que él tenía,
porque a todos los tenía con excelencia. Una administración impactante de Salomón se deterioró al final de su vida. Porque no se trata de porque lo tengo en la mano, lo tengo asegurado, se trata de la administración que le doy. Y Salomón desvió su corazón de la verdadera adoración al Padre a permitir la idolatría con todas las concubinas y las mujeres y las esposas que había tenido. Y permitió la idolatría, y aún su corazón también sufrió el efecto de la idolatría, y al cual vino la voz de Dios para decirle que por amor a David su padre no le quitaría el reino en sus manos y en sus tiempos, pero sí en su hijo, sería en el nieto de David. Tu hijo ahora tiene un destino de perder este reino de sus manos. Y lejos de arrepentirse Salomón, dice que Salomón solamente aceptó lo que Dios dijo, no se movió, como su padre hizo cuando el profeta Natán de parte de Dios lo confrontó y se arrepintió profundamente y ayunó hasta que Dios hiciera algo. Sino que Salomón como que se lavó las manos, dijo, ok, mientras yo viva el reino va a seguir siendo mío, pero no se preocupó de saber que su hijo tenía un destino de heredar un reino que iba a salirse de sus manos. Y lo equivocado de su corazón fue creer que porque estaba en sus manos ya estaba asegurado. No, mis queridos hermanos, aunque tengamos en las manos lo que Dios nos prometió, que permanezca con nosotros y se herede depende de la administración correcta. Salomón no lo supo hacer. Luego de su muerte, su hijo hereda el trono y lamentablemente empieza a tomar decisiones equivocadas. Viene el pueblo a decirle que sea un poco más flexible de lo que fue su padre para poder tener una mayor convivencia. Y dice que él primero oyó a los ancianos, a los que eran más antiguos, más experimentados. Y dicen que los ancianos le dijo, escucha al pueblo, presta atención al pueblo, considera ser más flexible. Pero dice que él también tomó consejo de los jóvenes con los que él se crió. Claro, muchachos caprichosos, muchachos que siempre tuvieron todo, no conocieron la falta, no entendían el corazón de lo que el pueblo estaban pidiendo. ¿Y qué hicieron? Le dijo, no hagas lo que el pueblo te dice, sino que auméntales, ponle más peso y más carga. Y cuando el pueblo vino a preguntar la decisión del nuevo rey, hijo de Salomón, nieto de David, la respuesta de este muchacho fue arrogante y le dijo que él sería, en otras palabras, más fuerte que la presión que su padre les puso. Y de ese momento provocó una división en Israel. Él perdió el reino, ya no fue toda la nación de Israel bajo su gobierno, sino que se dividió el reino de Israel y el reino de Judá. Israel pasó a ser 10 de las tribus unidas e el reino de Judá quedó solamente 2 tribus. Y entonces el hijo de Salomón solamente reinó en 2 tribus, en el reino de Judá y el reino de Israel. Las otras 10 tribus se apartaron de ese gobierno y empezó ese caos político que podemos leer en los libros de los reyes y en los libros de las crónicas de los reyes, la clase de liderazgo que se empezaron a levantar, ambiciosos, codiciosos. Muy pocos buenos ejemplos hubo de gente que siguió el ejemplo del testimonio de David. Pero ¿saben por qué? Porque se creyó que porque ya está en mis manos ya lo tengo todo. No. Aunque esté en tus manos, tenés que darle la correcta administración. Y oro que hoy, porque esta enseñanza no viene por casualidad, viene porque algo está pasando con la administración de tus manos. Y el Padre trae sabiduría para decirte, no te confíes en que ya lo tenés, porque si no administras de acuerdo a mi sabiduría, lo vas a perder. Lo vas a deteriorar y se te va a ir de entre los dedos. Pero si oís la palabra del Señor y aplicás la sabiduría, no importa que parezca imposible de contener, difícil de retener, nunca se irá de tu lado. Aleluya. La instrucción de sabiduría que el Señor nos da en estos textos es, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Eso significa que le des prioridad a lo que el Padre te dio más de lo que le das a lo que es añadido.
Y esto es claro. Jesús se da cuenta que la gente tenía una mirada en lo que necesitaba y se olvidaba de lo que ya tenía. Y muchas veces la incorrecta administración viene porque nunca prestas atención a lo que ya tenés para extenderte hacia adelante, para lograr resolver algo, para ocuparte de resolverlo, sino que estás pensando en lo que no tenés y estás afanado y ansioso por lo que no está en tus manos y te olvidas de lo que sí está, y por eso termina cayendo y perdiéndose. En un momento Dios, cuando se encuentra con Moisés en la zarza ardiente y le dice el llamado de liberar a Israel, Moisés mostró una preocupación. Y él dijo, ¿con qué iré a Faraón? Era el imperio más importante y poderoso de esa época. Y él ya había dejado de ser el príncipe, él era un pastor de ovejas en el desierto, habían pasado 40 años. Y él estaba como diciendo, no me acuerdo ni cómo pelear, no me acuerdo, la verdad que hoy estoy en otro tipo de vida. Se preocupó diciendo, ¿cómo voy a hacer esto que es grandísimo para mí? Y la respuesta del Señor fue, ¿qué tienes en las manos? Y Moisés responde, una vara, y dice, extiéndela. Y ahí empezaron las señales con las que el Señor le mostró que Moisés liberaría de parte de él a Israel de Egipto. Pero cuando vos solamente te enfocás en lo que no tenés, menospreciás lo que tenés. Y es entonces donde encontramos familias que están en peligro de perderse, matrimonios que están en peligro de perderse, economías que están tambaleantes en un hilo entre la deuda y lo que se puede tener, salud tambaleantes entre una vida que se puede vivir y límites que se tienen por no haberse cuidado, ministerios en peligro por la incorrecta administración, por estar pensando siempre en lo que no se tiene y olvidando y menospreciando lo que ya hay. Vemos cómo el poner los ojos por fuera de lo que ya tengo y debería ocuparme me hace perder lo que tengo. Me recuerdo rápidamente una historia acerca del anillo de un rey. Hubo un momento donde un rey se hizo muy poderoso, vino de varias conquistas, su reino estaba siendo el más importante. Y en una de esas guerras, un despojo, un botín de guerra, él encontró un anillo interesante, el cual se quedó porque lo interesante de este anillo era que tenía una tapita que se podía desenroscar y un espacio pequeño, pero para guardar algo. Y a él le interesó este anillo y se lo quedó. Y interesado en darle un buen uso, en guardar algo valioso dentro de él, porque era el anillo que iba a estar con él le llama a los sabios de su reino y les dice, quiero que para el final del día me traigan escrito en un pequeño papel que pueda entrar en la ranura de este anillo, el resumen de la sabiduría. Lo cual los sabios se fueron todo el día a debatir qué frase escribir en ese pequeño papel que pueda resumir la sabiduría. Luego que llega el anochecer, llega el momento, se presenta a uno de los principales de los sabios y le entrega el papel al rey, el cual el rey guarda en ese anillo y lo deja ahí porque la idea era abrirlo cuando lo necesitara. Llega un momento donde el rey es atacado, su reino casi pierde el trono, logra escaparse, pierde por un momento obviamente el reinado, es fugitivo, se escapa para salvar su vida, pero se acuerda del anillo. Y cuando desenrosca la tapa de aquel anillo y lee el papel con la frase que resumía la sabiduría que sus sabios escribieron, decía la frase, esto también pasará. El rey, cuando lee esa frase, se llenó de expectativas y ánimos por lograr recuperar su reino. Pasaron muchos años y este rey, ya envejecido pero volviendo de una gran victoria, celebrando la recuperación del reino y aún mucho más de lo que ya tenía, se le acerca a uno de los antiguos sabios, uno de los que estuvo cuando se escribió ese papelito.
Y el rey en su mejor momento escucha a este anciano que le dice: rey, este es un buen momento para que lea lo que ese papel dice en el anillo. Y el rey le pregunta: ¿por qué? Si estoy en mi mejor momento, tengo en mis manos lo que quise, tengo en mis manos, tengo la retribución, tengo la restitución y aún mayores. ¿Por qué necesito leer lo que ustedes escribieron? Y el sabio dice: rey, porque eso que se escribió no fue solo para momentos malos, sino para todos los momentos. Y cuando el rey, obediente al consejo del sabio, vuelve a abrir el anillo y saca el papel y vuelve a leer: esto también pasará. Él volvió a sentir la paz, el sosiego en su alma que sintió en aquel momento terrible en que lo perdió todo. Y ahora que lo tenía todo y más, siente la misma paz y entiende que todas las cosas pasan. Pero si uno tiene sabiduría, se puede levantar otra vez y aún puede administrar correctamente para heredar a una próxima generación. Por eso yo tomo esa historia de sabiduría para decirte: lo que estás viviendo pasará. Lo que estás viviendo pasará. Lo que estás viviendo pasará. Pero si tenés sabiduría, no morirás, no dejarás de existir, sino que continuarás sostenido por lo que el Padre quiere hacer con tu vida. Aleluya. Pero el ocuparse y preocuparse de lo que no tengo y menospreciar lo que tengo te puede llevar a perderlo todo. Por eso el Señor Jesús nos hizo entender: la vida es mayor que el alimento y el cuerpo es mayor que el vestido. La vida y el cuerpo es lo que el Padre ya me dio. La comida y el vestido es lo que le añado a lo que el Padre ya me dio. ¿Y qué pasa? Cuando yo tengo la preocupación es porque solamente estoy mirando la añadidura, estoy mirando qué como y qué visto, y olvido que el Padre ya dio la vida y ya dio el cuerpo. Y Jesús preguntó: el que te dio la vida, ¿no te dará también la comida? El que te dio el cuerpo, ¿no te dará también el vestido? Eso es para que sepamos cómo enfocarnos. Si yo miro lo que ya tengo, doy por hecho que el Padre proveerá lo que necesito para que eso siga subsistiendo. Aleluya. Porque lo que yo necesito, las añadiduras, vienen como recompensa de la correcta administración que le doy a los que el Padre ya me dio, por ejemplo, la vida y el cuerpo. Por lo tanto, el que sabiamente prioriza cuidar bien la vida y cuidar bien el cuerpo que el Padre le dio, tendrá todo lo que necesite añadirle. Buscar el reino de Dios y su justicia es darle importancia y buen cuidado a lo que el Padre nos confió. Todo lo demás viene por recompensa. No hay por qué preocuparse, sino que hay que ocuparse en administrar correctamente. Hoy la palabra de sabiduría viene a tu corazón, viene a tus oídos, y todo comienza en tus oídos. Si tienes oído para oír a Dios, si tienes oído para prestarle atención, si tienes oído para hacer lo que el Padre dice, entonces tendrás las fuerzas para lograrlo. Entonces cambiarás de posición por la palabra de sabiduría y pasarás a ser alguien cobarde a alguien valiente, pasarás de alguien confundido a alguien entendido, pasarás de alguien esclavo a alguien que es señor de la situación. Tus manos recibirán fuerza para extenderse y gobernar lo que parecía ingobernable, para detener lo que parecía indetenible, para sujetar lo que parecía insujetable, y no se escapará, sino que tus manos recibirán capacidad para aguantar, capacidad para resistir, fuerzas para lograrlo y además instrucción para saber qué dirección darle. Hoy corrijo de parte del Señor tu corazón y tu mente de esos conceptos de que crees que lo que ya tenés ya será para siempre así, y te olvidas de la correcta administración. Y por eso hay amenaza de perder cosas, porque pasás por alto que necesitan que la administres, aunque ya la tengas en tus manos.
No mire lo que no tenés, porque lo que no tenés es recompensa de la buena administración de lo que ya tenés bajo tu mano. La parábola de los talentos, al que tuvo 5 y lo multiplicó en 5 más, el Padre le añadió más. Lo que le añadió, él no lo tenía, pero él no estuvo enfocado en lo que no tenía, sino que se ocupó de trabajar con lo que ya tenía, y por lo tanto esa multiplicación que recibió fue por haber administrado correctamente, y esa es la sabiduría, es lo que el Padre nos enseña. No mires lo que te falta, mira lo que ya tienes, cuídalo, correctamente administralo, y lo que sea que falte será añadido como recompensa. Buscar el reino de Dios y su justicia es prácticamente lo que el Padre nos quiere decir, es ocupate en hacer las cosas de acuerdo a mi reino. Ocupate de hacer las situaciones de acuerdo a mi reino. No importa lo que te amenace, no importa lo que parezca venir contra vos, no importa lo que parezca venir en tu contra, hacer las cosas de acuerdo a mi reino, resolver los problemas de acuerdo a mi reino, resolver los problemas con perdón, resolver los problemas con oración, resolver los problemas con diálogo, resolver los problemas con reconciliación, resolver los problemas con ofrenda, resolver los problemas con ayuno, resolver los problemas con adoración, resolver los problemas buscando una palabra del Señor, resolver los problemas obedeciendo a cómo el reino enseña que se hagan. Y entonces podrás ponerle mano y gobernarlo, porque tendrás el respaldo de la sabiduría, y todas las cosas serán añadidas de acuerdo a lo que necesites. Entonces lo que venía en tu contra no será más en tu contra, sino que será en tu favor. La palabra del Señor dice que todas las cosas trabajan para nuestro bien. Esto es, a los que de acuerdo a nuestro propósito fuimos llamados por Dios. Todas las cosas terminan trabajando para mi bien cuando estoy funcionando en mi propósito. Y uno de mis propósitos es ser hijo de sabiduría, un hijo que no anda renegando, enojado, murmurando por lo que todavía no tiene que lograr, sino que está agradecido, está trabajando y utilizando lo que el Padre ya dio, y lo que está por venir solamente es recompensa del buen trabajo del hoy. Y te quiero decir que así se multiplica. Si querés una iglesia mayor, no es preocuparte por los que no llegan todavía, es ocuparte de los que ya están, discipularlos y darle la mejor enseñanza y el mejor ejemplo para que se activen, y entonces los que no están llegarán por los que están, que van a ir a evangelizarlos. Tienes que tener una mente clara en estas cosas. La economía o el nivel económico que deseas tener hoy no está, pero llegará a través de tus obediencias, de tus ofrendas, de tus siembras, porque el que siembra cosecha. Tu buena salud se recuperará corrigiendo tu alimentación, y recuperar la salud tendrás vigor otra vez, no tendrás la amenaza de la muerte o de la enfermedad, sino de la salud, del vigor. Pero hay que trabajar con lo que uno tiene para lograr alcanzar lo que parece que todavía no está. Y todo lo que se levante en amenaza terminará trabajando para nuestro favor. Por eso ahí quiero que adoremos al Padre. Es un momento para decir: Señor, todo lo que estaba en mi contra se volverá a mi favor. Todo lo que parecía complicarse, Señor, se resolverá por tu palabra de sabiduría. Bendito sea Dios Todopoderoso. Levanta tu mano, ríndete al Señor totalmente, porque la sabiduría te va a corregir el corazón. Proche conti brisha kabasaya. Lima samakaiti mai solei. Él es digno de gloria. Él es digno de la gloria. Padre, gracias por lo que ya tengo en las manos, pero no me confío en que siempre estará conmigo, sino que me dedico a administrarlo correctamente de acuerdo a tu sabiduría, y heredarlo un día a una nueva generación. Porque lo que una generación cambia, la próxima lo conquista.
si logramos ser una generación que confía en el Señor, que descansa en su misericordia, que descansa en su amorosa gracia, que cree que todas las cosas son posibles para el Señor, que cree que para Él todo es posible y nada difícil para Él. Si uno es una generación que administra correctamente y las cosas que se añaden son recompensa de esa buena administración, la próxima generación no solamente heredará recursos, no solamente heredará posiciones, sino que heredará el ejemplo de la sabiduría, heredará el comportamiento correcto para que lo que se pasa a sus manos no se pierda en sus manos, sino que se continúe multiplicando hacia la otra, y así por 1000 generaciones hasta que el Señor Jesucristo regrese por la iglesia. Por eso, Padre, lo que tengo en las manos, lo que me has dado, le doy el uso correcto para lo cual me lo diste. Y lo que hoy veo que falta, no me voy a preocupar y no me voy a poner bajo el gobierno de las emociones negativas, sino que tu palabra de sabiduría, de buscar tu reino y tu justicia primeramente, de hacer las cosas de acuerdo a tu reino, me da la autoridad y el cambio de posición para ponerle las manos y gobernarlo y darle la dirección correcta. Y entonces lo que me has dado no se perderá, sino que se multiplicará y una próxima generación lo heredará. Por eso, Padre, oro en el nombre de Jesucristo, que haya liberación en los pensamientos, haya liberación en las mentes ahora de todo espíritu de la ansiedad, de temor, de afanes, de miedos. Ahora sean libres en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, extiende tu mano hacia el dispositivo que estás viendo, sea un celular, una tablet, una televisión. Extiende tu mano, Padre, en el nombre de Jesús, a un punto de contacto con ellos y los declaro libres ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Veo una mujer que extiende su mano y a través de tu mano entra el poder que te libera, mujer. Y se rompe de ti toda coraza de autosuficiencia. Esta es una palabra de sabiduría para que lo que tenés en las manos no se pierda, sino que se multiplique y será una próxima generación. Oro que venga paz, rechaza y renuncia al ego, porque el ego también trabaja en una vida que se estresa porque no acepta ayuda, porque se encapricha y se vuelve terco con sus propios conceptos. Rechaza y renuncia al ego, sino que diga al Señor, dame la humildad de tu corazón, porque el sabio es alguien que sabe recibir instrucciones y obedecerlas porque considera que son mejores que sus pensamientos. Y la sabiduría que el Padre da es superior a lo que pensamos. La dirección que el Padre da, la instrucción que el Padre da es mejor a la que nosotros queríamos hacer. Y es entonces donde nuestras manos reciben la dirección. Es entonces donde nuestras manos saben qué hacer, y cuando direccionamos nuestras manos hacia esa dirección, nos encontramos con la añadidura. Cuando le dijo a Pedro, echa la red a la derecha, la instrucción fue a la derecha, y cuando lo tiró a la derecha, la pesca milagrosa volvió a suceder. Cuando oigo la voz sabia de Dios, mis manos reciben la correcta instrucción y la dirección que le doy de parte de su instrucción me hace encontrarme con el milagro, me hace encontrarme con la añadidura, me hace encontrarme con la multiplicación. Tú la has buscado a tus formas, en tus esfuerzos, en tu carne, pero siempre ha estado guardada en la instrucción de sabiduría. Oro que se aumente la fe y la confianza en tu corazón hacia el Señor. Oro que te vuelvas sabio, seas alguien que comparte con los sabios y con la sabiduría del Señor. Que puedas caminar en sabiduría, tener el corazón que se dispone a recibir instrucciones para encontrarse con lo que otros no se encuentran por tercos.
pero el manso y humilde puede hacer caso y obedecer a la instrucción de Dios y encontrarse con cosas sobrenaturales de la mano de Dios, de la diestra de Dios. Delicias hay a su diestra. Delicias hay a su diestra. Delicias hay a su diestra. Hoy hay una instrucción de decir a la derecha. A la derecha. Para algunos va a parecer solamente una dirección, pero para otros, cuando miren a la derecha, van a entender que ahí está su añadidura, que ahí está la recompensa, que ahí está lo que hacía falta, que ahí vino, que tuvo que administrar correctamente y a la derecha se encontró. Porque delicias hay en la diestra del Padre. Hay delicias, hay favores, hay honras, hay honores del Padre a su diestra. A su diestra está Jesucristo. A su diestra está nuestro Señor, Rey y Salvador. La diestra en la cultura judía representaba la bendición. Cuando la mano derecha venía sobre la cabeza, era: reconozco que eres mi hijo y que tienes derecho a la herencia. Cuando la derecha de Dios viene sobre nosotros, hay legalidad, hay herencia, hay favor, hay honra de parte de su mano sobre nosotros. Por eso en esta hora activamos a los hijos de la derecha, a los hijos de honra que se levantan en sabiduría a conducir lo que tienen de Dios a la administración correcta por la sabiduría. Y no serán escasos, limitados, sino que tendrán posición de gobierno. Oro que la sabiduría te da posición de gobierno. Hay gente que por la sabiduría se va a volver una persona de gobierno. Ya no va a estar gobernado por sus emociones, que siempre lo llevaban a perder lo poco que lograban. Ahora serán personas de gobierno, personas que administran y personas que pueden heredar a los que vienen con ellos. Por eso, Padre, te doy gracias. Bendigo a los que ven. Bendigo a los que se conectaron. Oro que tu espíritu de sabiduría esté con ellos. Veo que la unción está en tus manos. Proshakaya. La sabiduría podemos entender que se aloja en el espíritu de la mente, pero la acción de la sabiduría baja las manos. Y veo que los sabios tienen unción en sus manos. No es lo mismo que te señale alguien hacia un lugar sin sabiduría, a que lo señale alguien con sabiduría. Porque cuando el que tiene sabiduría te señala una dirección, te está señalando un acceso al reino de Dios. El Señor en su sabiduría se apuntó al mismo y dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados y les haré descansar. Tomen mi yugo y tomen mi carga y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él se señaló a sí mismo como sabiduría y te conectó y nos conectó con el descanso, con la libertad de las cargas y con el aprendizaje de ser como Él, manso y humilde. Cuando un sabio te apunta, en sus manos hay unción, en sus manos hay poder, te dice: ve por acá, haz esto. Si tienes oído para oír a Dios, te vas a encontrar con el reino de Dios. Que Dios te bendiga. Oro que a través de esta enseñanza te haya llenado de expectativa, haya corregido tu corazón a dejar de ser necio y terco y ser alguien que dice: voy a oír sabiduría, voy a inclinar mi corazón, voy a cuidar lo que tengo de Dios, administrarlo correctamente y lo que haga falta va a venir. Y termino con esto: lo que venía en mi contra se vuelve a mi favor, en la sabiduría se actúa con ella. Y te digo algo más: esto que hoy estamos viviendo también pasará. Que Dios te bendiga.